Bueno, pues nada, empiezo yo. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que para mí es un placer y un honor presentar a mi amiga y a mi compañera Esther Ochoa. Agradezco mucho a la Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa que me haya ofrecido esta oportunidad, porque pues, es una ocasión para encontrarme con una amiga y para disfrutar con su conversación. Esther es filósofa y de eso nos conocemos, y es fotógrafa, y desde luego hace filosofía con la fotografía, y es una de las maneras de narrar y de contar la filosofía y de contarnos también la vida, que es de lo que trata la filosofía, también la salud y la enfermedad. La fotografía de Esther es como un libro donde vamos viendo pues, las cicatrices, las arrugas, las marcas, y a través de ese libro nos contamos nuestra vida y cómo hemos experimentado, pues, en este caso, la experiencia del cáncer. Yo te admiro mucho, estoy muy contento de estar aquí esta tarde y de escucharte, y la verdad es que, bueno, pues encantado de darte la palabra. Pues muchísimas gracias, Chichu, gracias a todos por venir, gracias a la Asociación del Cáncer por permitirme tener la exposición aquí en su espacio activo y por haber organizado esta charla. Igual estoy un poco nerviosa, sí, al principio, pero bueno, veo que estoy en familia y bueno, un poco os voy a explicar cómo un proyecto creativo que yo he hecho a través de la fotografía sobre el cáncer de mama nos puede ayudar en un proceso oncológico, ¿no? Un proyecto creativo puede ser bien de pintura, de fotografía, incluso tejer, cualquier cosa artística favorece la creación y te mantiene en un estado en contacto con la creatividad, que siempre es beneficioso a la hora de superar un proyecto oncológico, ¿no? ¿Cómo empezó este proyecto? Pues el mismo día que me diagnosticaron el cáncer de mama, me dijeron un 18 de agosto, me parece que fue, que tenía un cáncer de mama ductal infiltrante. Entonces, claro, al principio fue como pues, bastante susto, lloré en la consulta, salí de la consulta, iba con mi cuñada Ana y dije, bueno, tengo que hacer dos cosas. Bajar a Málaga y desmontar el piso, porque en ese momento yo estaba viviendo en Málaga, y segunda cosa, voy a hacer un proyecto. O sea, lo tenía clarísimo. Para mí era como una oportunidad para poder expresar mis emociones a través de las emociones que pensaba que iban a surgir, ¿no? en todo este proceso. Expresar mis emociones, lo cual me iba a beneficiar para poder estar pues, un poco más calmada o para poder ver las cosas con un poco más de distancia y poder expresarlo a través de la fotografía, ¿no? Empecé haciendo fotos cuando empecé la quimio. La decisión fue empezar a hacer fotos como un relato visual, ¿vale? Como un diario visual. Entonces iba a empezar así, ¿no? Lo que os voy a comentar un poquito antes es que cómo llego yo al mundo de la fotografía como terapia, porque eso es lo que yo hago, fotografía autobiográfica, fotografía como terapia, ¿no? Yo empecé con la fotografía hace unos 10 años en Rentería, en la casa Xempelar, en el taller de artes plásticas Xempelar, y siempre he tenido mucha curiosidad por encontrar la fotografía algo más allá que la propia imagen estética, ¿no? Siempre tenía esa necesidad. La cuestión técnica me interesaba, pero lo justo para poder hacer unas fotografías que se pudieran ver bien. La edición o el retoque fotográfico que se hace luego en el ordenador, pues también lo justo. Pero sobre todo tenía una inquietud y empecé a hacer cursos diferentes para intentar encontrar ese algo que a mí me faltaba y que yo no sabía qué era, ¿no? Yo había estado muy en contacto con la filosofía oriental en Barcelona, donde viví 16 años. Estuve en contacto a través del Tai Chi, que practiqué durante 16 años y fui profesora. Entré en contacto con la meditación. Para mí yo tenía la sensación que en la carrera no habíamos estudiado filosofía oriental, entonces a mí era una filosofía que me atraía mucho, que me atraía mucho y que en ese momento me suponía, me aportaba a mi vida la meditación, el Tai Chi y todo esto, ¿no? Cuando volví a Rentería, después de estar 16 años en Barcelona, y es cuando empecé a hacer fotos,
necesitaba también encontrar algo que aquí me supusiera un espacio en el que mis inquietudes fueran un poco resueltas, ¿no? Entonces encontré también un grupo de Tai Chi. A través de ese grupo de Tai Chi, que hacíamos unos cursos en un caserío en Soraville, en Inza, conocí a Jorge Fernández Bazaga. Jorge Fernández Bazaga es la persona que ha escrito el texto de la exposición. Él es fotógrafo, es editor, psicoterapeuta y profesor. Yo he sido alumna suya durante los últimos 5 años. Junto con Carlos Canal, que es hematólogo y fotógrafo, tienen un colectivo que se llama Fotoeduterapia y se dedican a enseñar la fotografía como herramienta terapéutica. Entonces, cuando Jorge me dijo que iba a hacer unos cursos de medicina china y fotografía, me pareció la cosa más maravillosa. Dije, bueno, esto a mí me engancha, no sé cómo será, no sé de qué manera va a ser, pero por lo menos hay 2 cosas que a mí me gustan mucho y que me interesan, la medicina china como tal y la fotografía. La medicina china, ¿por qué? Pues porque yo tengo un diagnóstico de fatiga crónica y fibromialgia desde el año 94 más o menos, y siempre he utilizado la acupuntura para superar mis crisis. Entonces, es un mundo en el que he estado muy cercana. Entonces me parecía muy curioso. No sé cómo será un curso de fotografía y medicina china, pero dije, bueno, pues allá vamos. Y la verdad que eran unos talleres que se hacían en formato intensivo de una semana, en los que nos levantábamos muy pronto, meditábamos, hacíamos terapias corporales, danza, teatro, y luego íbamos haciendo pequeños proyectos que tenían que ver con nuestro momento vital en esos días, ¿no? El hecho de trabajar tanto a nivel corporal como estar inmersos en la naturaleza, que estábamos toda la semana allí, hace que lo mental, lo racional, pare y aflore el inconsciente. Y el arte se trabaja desde ahí. Entonces se ponían de manifiesto todos nuestros miedos, todas nuestras ilusiones, todos nuestros deseos. Y desde ahí es como nosotros solíamos trabajar. El primer taller que hice fue el taller del agua. El agua son las emociones. Y a raíz de ese taller tomé la decisión de que quería empezar a mostrar mis pequeñas obras, ¿no? mis pequeñas fotografías, y hice una serie de exposiciones en Rentería, en San Sebastián y en Barcelona. Como veis, os pongo 2 imágenes que son de esa época, que también son elementos naturales, son flores y reflejos en el agua. El siguiente taller que hicimos fue el taller del fuego y me dio el impulso necesario para ir a exponer a Madrid. Exponer en Madrid para mí supuso un punto de inflexión, ¿no? Porque de repente ya te mueves en otro mundo, con otro círculo de gente que tiene que ver con la fotografía, y bueno, Madrid como ciudad pues me encantó, ¿no? Te engancha, Madrid te engancha, y bueno, un poco todo lo que tenía que ver con el mundillo del arte también, ¿no? Posteriormente, ya por último, hice el taller del metal, y en ese taller ya me di cuenta, el metal en la medicina china es la dirección. Ese taller me ayudó a dirigirme hacia la fotografía como terapia. Es como cuando yo decidí que las fotografías que iba a hacer iban a ser proyectos autobiográficos que tenían que ver conmigo, ¿no? Que de alguna manera me iban a ayudar. Aquí veis las muestras de algunos carteles que hice de las exposiciones, algunos de aquí ya los habéis visto. Hice una entre flores que hice en San Sebastián, Wu Menduan la llevé a Madrid, y Wu Wei que hice en Rentería. Cuando acabé todo esto y había expuesto ya en Madrid, pues decidí que me iba a ir a vivir a Madrid. O sea, para mí Madrid, yo creía que me iba a aportar mucho a nivel laboral, a nivel fotográfico. Entonces hice un curso de fotografía contemporánea. Este es parte de un proyecto que hice que se titulaba La ciudad sin mar, que era mi vivencia en Madrid, ¿no? Es un poco un tipo de fotografía diferente a la que habéis visto en la exposición, porque aun y todo sigue habiendo, y por eso lo he puesto, elementos naturales. Siendo una gran ciudad, yo he puesto un árbol y he puesto la sombra de otro árbol también, ¿no? Es un poco la necesidad que he tenido siempre de estar vinculada con la naturaleza en todos mis proyectos, ¿no?
después del curso que hice en Madrid, seguía con ganas de investigar y me llamó Jorge y me dijo que en Málaga iban a dar el curso de fotografía más allá de la estética, fotografía y terapia, lo iban a dar en la Universidad de Málaga. Entonces a mí me parece una fantástica manera de cerrar un círculo, ¿no? Es decir, porque los talleres que habíamos hecho eran experimentales, eran vivenciales, pero no teníamos teoría, por decirlo así, y tampoco teníamos un título que a veces no sirve para nada, pero a veces es necesario para según qué cosas, ¿no? Entonces decidí pues, que me iba a Málaga. Me iba a Málaga a la universidad a hacer el curso y duraba un año el curso. Pues pongo estas imágenes que son de los cielos que yo veía todos los días desde mi casa, desde mi mini apartamento, porque para mí Málaga fue también un punto de inflexión, sobre todo a nivel de salud. Encontré un apartamento muy pequeñito frente al mar y yo todos los días tenía estos regalos visuales, por la mañana y por la noche y al atardecer, o sea, eran pues lo que veis aquí, no sé si se aprecian en las fotografías, pero esto es todo el día con un contacto con la naturaleza a través de los atardeceres y de los amaneceres. Yo siempre pensaba, cada vez que salía a la ventana me despertaba pronto para ver los amaneceres, cosa que esto no he hecho yo en la vida, pero siempre, o sea, daba las gracias, era como gracias, pero siempre pensaba, algo me viene. Tenía una especie de intuición de que algo me venía, porque era como, qué regalo más grande me está dando la vida, pero a mí hay algo que me estaba escamando, ¿no? En Málaga uno de los proyectos que hice para la universidad tenía que ver con el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia, ¿vale? Os pongo simplemente un par de imágenes. Cuando hacemos los proyectos, o cuando hago los proyectos, vivencio las emociones por las que he pasado. Es como si me metiera en ellas y entonces las teatralizo, por decir así, las pongo en práctica y entonces en esta serie de la fatiga crónica me cogí unas cuerdas que simbolizaban las emociones que yo no notaba que me estaban aprisionando, la falta de salud, el dolor, y me las envolvía por el cuerpo y luego lo que hacía era que me fotografiaba vivenciando, experimentando ese momento, ¿no? Pero también la fotografía te da la oportunidad de imaginarte el cuerpo sano, por decirlo así, ¿no? Cuando hice el proyecto de la fatiga crónica, automáticamente después hice este proyecto que se llamaba Kintsugi. Kintsugi es el arte japonés de recomponer las piezas de cerámica con oro, porque para los japoneses las cicatrices son heridas que forman parte de ti y tienen su propia belleza y conforman tu propia historia. Entonces me fui donde una pintora que era mi profesora de yoga allí en Málaga, le expliqué lo que quería hacer y que quería pintarme el cuerpo, pero que ella me pintara el cuerpo y me hiciera con el color dorado por los sitios en los que yo tenía dolor como si fuera un ritual de sanación, ¿no? Para poderme dar la opción de, bueno, estoy enferma, tengo un síndrome de fatiga crónica y una fibromialgia, pero puedo estar mejor, me puedo ir curando, puedo ir haciendo cosas, ¿no? Entonces siempre era como con la idea, en todos mis proyectos siempre hay como una visión positiva dentro de todo lo que es, ¿no? Pero bueno, estaba yo en Málaga y es verdad que yo físicamente no me sentía bien. Independientemente de tener la fatiga crónica o la fibromialgia, yo conocía muy bien mis crisis y conocía muy bien mi cuerpo, ¿no? Entonces empecé con unos cansancios que eran excesivos, o sea, eran más allá de lo normal y no recuperaba. Entonces yo me preguntaba, ¿no? A ver, solamente estoy estudiando, trabajando mucho sí, pero luego me voy a dar mi paseíto por la playa, se hacía una vida muy tranquila, muy poco social y que no era para que estuviera tan cansado, ¿no? Y un día, pues abrí la nevera y estas cosas que pasan cuando una vive sola y come un día una cosa y otra cosa otra, se me estropeó un calabacín. Y de repente lo vi y dije, uy. Y me empezó a atraer a hacer fotografías de cosas que estaban o en descomposición o en deterioro. Y cuando hice las fotografías, por ejemplo, esta es una de ellas,
A mí la fotografía me permite poner conciencia de lo que me está pasando. Hice la fotografía y dije, esto me pasa. Hay algo dentro de mí, hay algo en mi musculatura, hay algo en mi... que no está bien, que no está sano, que está deteriorándose, ¿no? Entonces me puse a hacer fotografías pues, de elementos naturales, pero dejándolos un poco estropear. Esta es la serie de fotografías, las hice, como os digo, en Málaga, y las edité aquí cuando ya estaba viviendo aquí. Forman parte de un proyecto que se llama Azalaren Itzala, la sombra de la piel, que juega un poco con eso, con esta serie de elementos naturales en descomposición, ¿no? A mí la fotografía es lo que me da, me pone delante lo que me está pasando, ¿no? Me pone en contacto con la emoción, o me pone en contacto con el dolor, o me pone en contacto con la idea, me hace consciente la idea de lo que me está pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me dediqué también a hacer fotos, y claro, luego tú ves, después de que te han dado un diagnóstico de cáncer de mama y ves estas fotos, el imaginario encaja un poco, ¿no? Esto era un huevo de codorniz, pero me pasé fotografiando huevos de codorniz, pues no sé, si tengo ese punto un poco obsesivo, ¿no? Que veo una cosa que me gusta y empiezo a hacer, ¿no? Fotografías. Es cierto que yo cuando fotografío tengo la misma sensación que de un enamoramiento, por decirlo así. Cuando yo hago una fotografía, bueno, puedo hacer 25 fotografías, por ejemplo, normales, y de repente hay una que es zas, ¿no? Que sientes esa sensación que es como de enamoramiento, y esa fotografía es la que a mí me transmite algo y la que me dice algo y la que luego normalmente utilizo o bien en una exposición o en otro proyecto, ¿no? Cuando me dijeron, como os he dicho antes, el diagnóstico, pues lo primero que dije, bueno, lo segundo fue que iba a hacer el proyecto, ¿no? No sabía cómo iba a ser, no sabía si iba a tener formato libro, formato expositivo, si iba a ser audiovisual, no tenía muy claro cómo lo iba a hacer, ¿no? Pero lo que sí tenía claro es que de momento iba a fotografiar todo lo que pudiera. O sea, podía ser una especie de diario visual, de hacer una especie de diario visual. En ese momento que a mí me diagnostican, como os he dicho, vivía en Málaga, me diagnostican aquí en agosto del 18 y una de las cosas en las que tenía que pensar es dónde iba a vivir, ¿no? El día que salí de la consulta con el diagnóstico, como os digo, estaba con mi cuñada Ana y ella en ese mismo momento me dijo, vente con nosotros al caserío. Para mí fue un regalo de la vida, que me dijeran que me podía ir a un caserío, estar en plena naturaleza, estar cuidada y cercana con la familia y a la vez tener un espacio para mí en el que poder gestionar todo esto, ¿no? Porque cuando te dan un diagnóstico así, lo primero surge el miedo, surge la inquietud, no sabes cómo van a ser las sesiones de quimio, no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo con los tratamientos, no sabes si las operaciones van a ser pocas, muchas, cuando abra van a encontrar más de lo que hay. Son un montón de preguntas que nos hacemos y que tenemos que ir gestionando poco a poco, y a la vez hay veces que se hace como excesivo, ¿no? Todo el proceso son muchas cosas que tenemos que atender, ¿no? Aparte de que tengas que atender tu vida diaria, que en mi caso tengo la suerte de estar sola y yo me he podido dedicar a mí. O sea, yo en ese aspecto me considero privilegiada porque me he dedicado desde el primer momento a cuidarme. Y eso era mi mayor, no preocupación, pero sí tenía muy claro que lo que yo quería era ser mi propia prioridad, ¿no? En este momento las cosas, yo iba a tomar decisiones que podrían gustar más o podrían gustar menos, pero para mí eran necesarias. Entonces empecé a hacer fotografías en el oncológico. Empecé a hacer fotografías un poco, como os digo, a nivel de diario visual, ¿no? Un poco, pues, el hecho de ir con la cámara te separa un poco de la realidad. La cámara te permite hacer una foto y entre la foto, entre la realidad y tú, se interpone la cámara, ¿no? Entonces te separa un poco de la realidad, con lo cual te despega un poco de los miedos, de las inseguridades que están, que hay que gestionarlas,
pero la cámara a mí me ayudaba, por lo menos me ayudaba a ir distraída, o sea, pensaba más en cómo iba a quedar la foto que en el daño que me voy a hacer el que me estaba metiendo la aguja. Entonces, solo ya por eso ya era como, bueno, pues adelante con esto, ¿no? Bueno, pues hacía fotos en cualquier esquina del oncológico, vamos, o sea, era una cosa, pedí permiso, ahí bueno, no sé qué pensarían de mí, iba con mi cámara a todos los lados. Era un poco como cuando le das un juguete a un niño, ¿no? O sea, desde esa sensación de infantilidad, de curiosidad, de agarrarte a esa parte emocional que puede transformar algo duro en algo bonito, ¿no? Poder hacerlo así, porque bueno, es mi manera de sobrellevar las cosas, ¿no? Estos son, por ejemplo, las calzas se llaman, ¿no, Yosune? Las calzas que te dan cuando te tienes que poner y luego pues las tiras, ¿no? Bueno, yo intentaba buscar, hacer de todo fotografía, ¿no? O sea, darle otro significado a lo que me estaba pasando. Bueno, esta fotografía, que es para mí muy gráfica, es un croissant achicharrado por un tenedor. Me habían hecho las biopsias, la anestesia no me terminaba de funcionar, me tuvieron que dar como 6 o 7 pinchazos de anestesia y estaba, vamos, y cuando salí de ahí me fui al bar del oncológico y me sacaron este croissant achicharrado por un... Y yo me sentía que era mi propio pecho, ¿sabes?, con clavado. Entonces, este tipo de fotografías son fotografías que si tú las ves no te dicen nada, pero si te cuenta una persona, ¿no?, que en ese momento le han estado clavando agujas y venga a poner inyecciones y venga a biopsias y tal, y la sensación que tienes de agresión en el cuerpo es muy fuerte, bueno, pues tiene su hilo, tiene su paralelismo, ¿no? Como veis, o sea, fotografiaba todo lo que pasara por ahí. Esta, por ejemplo, son cuando me fueron a hacer el electro. Bueno, pues intentando jugar también a hacer un poco de abstracto, que también es un tipo de fotografía que yo hago, ¿no? Hacer un poco, en esta parte de aquí, pues más abstracta. Estas fotografías al final no tienen más que son documentales en realidad, ¿vale? Documentan lo que pasaba en ese momento y como yo no sabía qué formato iba a tener finalmente, pues bueno, yo seguía haciendo un poco, ¿no? Estas fotografías, bueno, la primera es la quimio. Tuve 6 meses de quimio. Tengo que decir que a mí la quimio me sentó bien. No tuve ninguna náusea, no tuve ninguna pérdida de sabor. Es cierto que yo después de cada quimio me iba a hacer acupuntura todas las semanas. Estuve durante el año y medio del tratamiento todas las semanas haciendo acupuntura. Aquí veis una de las fotos. Lo he puesto porque para mí era importante también. Creo que hay que ayudarse de cualquier medicina complementaria que te haga estar bien, con buenos profesionales. Y para mí la quimio era más el miedo que le tenía a la quimio, porque por lo que siempre te dicen, ¿no?, de los vómitos. Yo sé que hay gente que lo pasa muy mal, realmente mal. Yo tuve la suerte de que a mi cuerpo le sentó bien. Excepto las 2 últimas sesiones que tuve bastante dolor, entonces me bajaron un poco la dosis. Pero lo que es la quimio en sí, yo tuve la suerte de pasarla bien. He puesto en el centro una fotografía que es cuando, debía pensar que estaba como una chota, que salía del oncológico y lo primero que iba era a tocar el césped de allí, ¿no? Pero una necesidad de tocar tierra, ¿no? La primera y segunda quimio creo que fui acompañada. Las demás quimios, porque bueno, las amigas estaban siempre subiéndome al oncológico, bajándome, pero luego les dije que quería hacerlo sola. ¿Por qué? Porque yo con la medicina alopática tengo un cierto problema, que es que como con la fatiga crónica nunca me han solucionado mis dolores, mis historias, pues estaba un poco temerosa de cómo iba a sentarme la quimio, ¿no? Si realmente mi cuerpo iba a poder sostener eso. Entonces tuve que hacer un pensamiento de decir, la quimio me va a sentar bien, la quimio me va a curar, independientemente de que haya una intoxicación del resto de órganos, porque lo hace,
pero me va a sentar bien. Y para yo estar en buenas condiciones, lo que hacía era, me llevaba música clásica, me llevaba una mantita, y durante toda la sesión de la quimio estaba como recibiendo aquello como algo que iba a ser muy bueno para mí, ¿vale? Porque si no, el miedo, lo que yo pensaba de ese tipo de, por otras cosas, pues no quería que me interfiriera en el proceso, ¿no? Quería estar en las mejores condiciones para recibir la medicación, puesto que había decidido yo que quería tomar quimio. Es una de las cosas que hablé con mi oncóloga, yo le pregunté todas las posibilidades que tenía. Creo que es muy necesario tener una confianza plena en los oncólogos que te tratan y además atrevernos a preguntar todo lo que se nos pasa por la cabeza, por más loco que pueda ser, ¿no? Porque al final es con los que tienes que estar, te pones en sus manos, ¿no? Te pones en sus manos, entonces es muy importante que ellos sepan también de ti, ¿no? De cómo reaccionas y de qué es lo que te preocupa. Bueno, como todos sabéis, uno de los efectos secundarios más fuertes de la quimio, o más evidentes de la quimio, es la pérdida de cabello, de cejas y de pestañas, bueno, y de cabello, de pelo de todo el cuerpo, ¿no? Yo en aquellos momentos, aquí ya me veis con pelo corto, pero en aquellos momentos yo tenía el pelo por la altura del codo. Y yo siempre he sido, ay, mi pelo. Bueno, cuando me dijeron, la verdad es que me dio igual, me dijeron, se te va a caer el pelo. Digo, antes de que se me caiga, me lo corto yo. Y entonces nada, me hice un corte, pero lo que sobre todo hice es organizar una fiesta de la papada. Hice una fiesta con mis amigas. Les dije a ver qué les parecía, si me cortaron el pelo, que me cortaran ellas el pelo y que me pasaran la maquinilla. Claro, yo creo que al principio las pobres se quedaban, pues estaban muy angustiadas todas, ¿no? Al principio dijeron, yo creo que pensaron, está como una chota, pero luego dijeron, bueno, pues si es lo que tú quieres, lo vamos a hacer. Y la verdad que fue una fiesta, o sea, fue una fiesta. Nos llevamos unas cervecitas, unas patatitas, nos fuimos al caserío a Cizurquil, y además aquí se ve como el núcleo, ¿no? El grupo de mujeres apoya a otra mujer, ¿no? Y es una enfermedad de mujeres, aunque también hay hombres, pero es una enfermedad femenina por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, es que en esta fotografía me gusta mucho porque es real, o sea, nos estábamos riendo un montón. Y además también aquí las fotografías las hacen ellas, es decir, hay un equipo que decide, venga, tomar la cámara, venga, tú haces esto, haces lo otro, ¿no? Incluso hicieron un poco de fotografía más artística, ¿no? Se preocupaban en hacer un poco las fotografías de manera diferente, ¿no? Primero me cortaron el pelo con tijera y luego ya me pasaron la maquinilla, ¿no? Bueno, aquí está mi sobrina también que se animó a hacerlo y, bueno, los perros que me acompañaban mucho durante el proceso también. Y aquí ya es cuando me rapan y, bueno, pues yo la verdad que la primera vez en mi vida que... Ay, va, perdón. Me va. Eran una rapada en el pelo. ¿Tú lo has hecho? Sí. Sí. También. Menos que hizo días de 4 meses, o sea... Sí. ¿Y cómo te sentiste? Alivio. Claro. Descanso. Sí. Como tú has dicho, leve, como si hubieras hecho dieta, Sí. perdido peso o Sí. algo así, o sea... Sí. Una Sí. sonrisa. Claro. Pues me alegro un montón, mira, de compartir contigo esto, sí, porque a mí, a ver, es un tema delicado, porque muchas mujeres lo viven muy mal, y viven mal la pérdida del cabello, entonces cada una tenemos una manera de enfrentarnos, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me pasó eso, ¿no? Que yo lo viví como, bueno, como una cosa más y además me dio mucha fuerza, a mí me dio muchísima fuerza cortarme el pelo, ¿no? Hacerme la rapada yo. Supongo que tiene que ver también igual con una sensación de que puedes controlar en cierto modo, ¿no? Que no esperas a que se te vaya cayendo a cachos, que sea mucho más desagradable, que es más penoso, que es más así. Entonces, yo creo que, bueno, tiene esa parte que dices tú de quitarte un peso de encima también, ¿no? Es decir, vale, vienes, pero te cojo yo antes, ¿no? Un poquito así. Estas fotos fueron hechas en el caserío
Yo estuve 3 meses, estuve desde primeros de septiembre hasta finales de diciembre viviendo en el caserío con mi cuñada, mi hermano y mis sobrinos. Bueno, como os he dicho antes, un regalo. O sea, un regalo estar en un espacio totalmente rodeada de bosque, con río. Para mí el vínculo con la naturaleza es importante. ¿Por qué? Porque yo soy muy urbanita, tengo una parte muy urbanita, he vivido en Madrid, he vivido en Barcelona, he vivido en Málaga, necesito lo social, necesito actividades y me olvido de que la naturaleza me ofrece un montón de cosas que me llenan completamente, ¿no? Esto es una de las cosas que he aprendido también con la enfermedad, ¿no? Qué bien nos hace la naturaleza. El poder pasear por un bosque, el escuchar los pájaros, el ver la vida que hay en el bosque. En el bosque hay muchísima vida, hay muchísimos sonidos, ¿no? Entonces tenía claro que parte del proyecto importante iba a ser mi vínculo con el bosque. Lo que a mí me suponía el estar rodeada de bosque, la calma que a mí me daba, la protección que me daba el bosque, ¿no? Me sentía muy protegida. Entonces, bueno, como veis, bueno, tengo muchísimas imágenes, he puesto unas poquitas solo, de elementos del bosque también, ¿no? Pues hay una muy parecida en la exposición, que son los líquenes, bueno, pues una planta también es una menta. Yo lo que hacía era, pues paseaba por el bosque todos los días, me abrazaba a los árboles, lo tengo que decir, cogía toda su energía, meditaba, caminaba tranquila y luego hacía fotos, ¿no? Entonces era como mi ritual diario, ¿no? Esto tiene que ver un poco con el Shirin-yoku, que son los llamados baños de bosque japoneses, que lo hacen pues precisamente con efectos saludables, ¿no? Tiene que ver un poco con esto. Pues más elementos del bosque, ¿no? A mí, por ejemplo, esta fotografía, sé que es muy desagradable, me lo dijo la comisaria, qué desagradable. No hace falta ser tan desagradable. Bueno, a mí me gusta esta foto, porque era también muy visual, ¿no? Es una manzana, un gusano que está comiendo una manzana, ¿no? Entonces, para mí hay cosas que son muy visuales y que me llevaban enseguida al cáncer de mama, ¿no? Pero evidentemente, como no quise ser desagradable, no está en la exposición, pero la enseño porque cualquier cosa para mí era, como visualmente me llevaba enseguida allí, ¿no? Bueno, en el bosque también había una garza, o sea que estaba súper entretenida. Y bueno, pues escenas de luz pues por la mañana, los amaneceres también en el bosque, ¿no? Que tienen su aquel. Luego me dediqué a hacer fotos de nubes, porque a mí estas nubes, no sé si se aprecia bien, pero bueno, me sugerían un poco, ¿no? Una mamografía con unas zonas oscuras, unas zonas claras. Yo, claro, cuando estás en un proceso así, visualmente todo te lleva, ¿no? Algunas cosas más que otras, pero visualmente, bueno, pues hacía un montón de fotos de nubes. ¿Ves? Pues lo mismo, ¿no? Aquí otra mancha. En un principio también se me ocurrían un montón de ideas a la hora de hacer el proyecto, ¿no? Porque, bueno, la cabeza como es libre va funcionando. Había pensado hacer un proyecto que fuera expositivo, que poner también los informes médicos a modo de documentación, informes médicos, mamografías, fotografías, bueno, hacer algo muy grande, ¿no? Que al final fui descartando precisamente por eso, por ser muy grande. Este proyecto siempre ha ido de más a menos, o sea, he ido quitando artificio para llegar a algo que fuera muy de dentro mío y fuera muy limpio y muy profundo, ¿no? Pero sin artificios. Bueno, las noches de insomnio, que es así que las subo, yo las suelo aprovechar bastante. Tuve la suerte de, pues eso, de como en el apartamento que yo estaba viviendo dentro del caserío tenía mi propio porche. Entonces, pues por la noche salía a ver la luna, pues igual, claro, eran las 3 de la mañana y estaba despierta y por no dar vueltas en la cama, pues me salía al porche. Me salía al porche y me salía con la cámara. Entonces hacía fotos normales de luna y luego me apetecía jugar. Entonces, pues cogía, sin mirar por el objetivo ni nada, simplemente me movía y jugaba con la luna y iban saliendo estas imágenes.
Luego yo las veía al día siguiente, ¿no? Y por ejemplo, pues bueno, pues volvemos a lo mismo, una radiografía con manchas y bueno, yo la verdad es que me divertía, o sea, me lo pasaba bien. Para mí era como un juego y esto me ayudó un montón, claro. No es lo mismo pasarte noches y noches de insomnio dando vueltas a la cama sin saber qué hacer, que poder coger la cámara, salir a hacer fotos, entretenerte, luego al día siguiente las tienes que editar, las tienes que recoger, pues en eso estaba ocupada. Luego otra de las cosas que tenía claro que iba a ir en el proyecto, además del bosque, iban a ser los autorretratos. ¿Por qué? Porque yo quería transmitir sobre todo las emociones por las que he ido transitando durante todo el proceso. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, pues con autorretratos, pero claro, no tenían que ser autorretratos falsos, quiero decir, los que yo me disfrazara o me pusiera algo, o estuviera muy maquillada, porque esto no me iba a dar una emoción real. Entonces lo que hice fue, decidí hacerme fotos en momentos reales en los que yo estaba pasando una catarsis emocional, bien sea que estaba llorando porque tenía dolor o tristeza, o porque estaba enfadada, o porque estaba serena, lo que fuera, pero que fuera real, porque eso es lo único que me iba a permitir transmitirlo de verdad, porque era lo que había, ¿no? Entonces yo siempre tenía la cámara preparada en el saloncito donde yo estaba, ahí estaba siempre preparada, y si me pasaba algo yo me iba disparando fotos. Pero este fue justo después de la primera quimio, así. Me sentía llena de fuerza y llena de energía, o sea, me sentía súper llena de fuerza y de energía, y dije, voy a jugar con esto, voy a sacar esa fuerza a ver qué hay detrás de esa fuerza, y había enfado. Después del diagnóstico hay enfado porque no te lo esperas, porque te asustas. En mi caso también hubo mucho enfado porque a mí me han tratado siempre en Barcelona por la fatiga crónica y siempre me han dicho que era paciente de riesgo para el cáncer de mama. Entonces, cuando a mí con los 50 me hacen la mamografía, bueno, estaba todo en orden. Con los 51 no me la hacen. Y yo les llamo y les digo que soy paciente de riesgo. Y me dicen, no, tú no eres paciente de riesgo. Entonces, claro, no soy paciente de riesgo dentro de los protocolos de aquí, dentro de los protocolos de Barcelona sí hubiera sido paciente de riesgo, ¿no? En ese momento yo me enfado con los que se dedican a hacer los diagnósticos o los protocolos o todo, ¿no? Pero también me enfado conmigo, porque si a mí me dicen que no me van a hacer una mamografía, yo tenía muy fácil de haberme ido yo a hacer una mamografía. Entonces, sobre todo, hay un enfado conmigo misma, ¿no? Porque al final una es responsable también de su propia curación o de su propio cuidado. Entonces este día, pues dije, me sentía así como muy llena de fuerza y tal, y me puse delante de mi porche a hacerme unas fotos, pero yo estaba jugando con la voz, estaba jugando con el movimiento y estaba dejando que saliera todo, ¿vale? Estaba intentando... Aquí, por ejemplo, hay muchas fotos que no están enfocadas, porque, claro, yo estaba disparando automáticamente, yo lo puse ahí. No me preocupa que las fotos estén enfocadas, un buen retrato tiene que tener supuestamente los ojos, que es lo más expresivo, enfocado. Es muy difícil hacerte fotos en movimiento, que la cámara esté allí, que tú estés... Porque estaba viviendo de verdad, lo que me preocupaba era, de lo que yo estaba atenta, era en vivir esa experiencia y poder mostrarla a la cámara, ¿no? Y entonces, bueno, pues son gestos de mucha rabia, pero claro, el enfado bien canalizado da mucha fuerza, da dirección. El enfado sin canalizar te mantiene en un estado de rabia, de no hacer nada, pero el enfado bien canalizado, si lo sacas y lo expresas y lo canalizas, lo que te da es fuerza, te da fuerza para seguir y fuerza para poder seguir el proceso, ¿no? Que es lo que hacía falta en esos momentos. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Es otra de las series. Por ejemplo, ese tipo de fotografías decidimos no ponerlas en la exposición. Bueno, luego os explicaré cómo hicimos lo de elegir las 19 fotos, pues porque eran posiblemente demasiado agresivas. Son primeros planos con una fotografía muy directa, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentaba yo transmitir no era agresividad, sino en el conjunto de la exposición me refiero, ¿eh? Luego, pues había momentos de miedo también. El miedo es libre.
el miedo te coge y tú crees que no tienes miedo, pero de repente, como es mi caso, un día me paso una noche tiritando y me pongo el termómetro por la mañana y tenía 34. Y dije, oh Dios, 34 grados, esto debo estar hipotérmica. Y llamé al oncológico y me dijeron, no, ningún problema. El problema es cuando tengas 38. Digo, pero es que tengo 34. Digo, llevo toda la noche con 34, estoy y... Pues nada, abrígate bien, tómate calditos y tal, y así estuve un día, ¿no? Tomándome calditos, tapándome mucho. Y luego llegué a la conclusión que lo que tenía era miedo, que el miedo congela, que me habían puesto la segunda quimio, claro, me habían dicho te puede pasar esto con la segunda quimio, y yo creo que lo que te dicen, mientras no lo estás viviendo, se produce una especie de choque, ¿no? Hay una especie de choque, entonces yo estoy bien, yo estoy llevando bien la quimio, pero tú me dices que tengo que tener eso, entonces hay una disonancia cognitiva entre lo que te dicen y lo que es, y el cuerpo yo creo que a veces se tiene que ajustar un poco a lo que te está pasando, ¿no? Elegí un poco hacer este tipo de imágenes, hay una serie bastante larga que es sobre el miedo, pues eso, como muy de espaldas a la cámara, mirando de reojo, un poco escondida, ¿no? Estas fotos son de las últimas quimios en las que sí que es verdad que el agotamiento era bastante fuerte. Son unas fotos en las que yo me sentía totalmente vulnerable, era como un bebé. La sensación es, soy un bebé, estoy aquí tumbada en el sofá y no quiero hacer nada más que estar tumbada, ¿no? Y las lágrimas son de serenidad, son lágrimas de soltar la emoción, recordando también a la gente que no está contigo, a gente que se ha ido, pero yo en ningún momento he vivido estos ejemplos que os estoy poniendo, ¿no? de situaciones emocionales concretas, no las vivo nunca como algo malo. Para mí es un proceso que es natural de la emoción salir hacia afuera y que es bueno que salga hacia afuera, que es bueno que lo vayamos exteriorizando, ¿no? Estas fotos, por ejemplo, pues indican un poco más la serenidad también, ¿no? Son fotos, unas un poco más difuminada, la otra también pues es un encuadre un poco, bueno, esta igual casi no se ve aquí en la pantalla, pero esta se ve un poco más. Es un encuadre diferente, ¿no? En el que ha habido muchos momentos de serenidad, como ha habido muchos momentos de alegría y de todo. Pero yo sí que es verdad que quería mostrar, sin victimismos ni dramatizaciones, las emociones por las que he pasado, ¿no? Porque creo que es importante darles espacio. Estas fotos me las hice en una de la parte de la cocina de allí, porque me resultaban súper inquietantes, con la pared azul y la sombra de mi cabeza rapada, ¿no? Me parecían unas fotografías que son como inquietantes, ¿no? Hay un trasfondo, piensas en la muerte, esto es así, aunque te digan que tu pronóstico es bueno y que tiene tratamiento y que luego tienes pastilla durante 10 años, inevitablemente piensas en la muerte, ¿no? Pero también piensas en la vida, también piensas, esta es la vida que quiero tener, qué puedo hacer para mejorar, con qué gente quiero estar, dónde quiero vivir. O sea, yo me he replanteado muchas cosas, ¿no? Porque te da opción a replantearte un poco si tu vida es realmente la que tú quieres llevar, ¿no? O te estás dejando llevar un poco por lo que hay, ¿no? Creo que es poner conciencia en los momentos vitales, porque es verdad que la vida se pasa en un tris. Y lo decimos siempre y siempre lo comentamos, pero realmente planteártelo como una actitud de vida, ¿no? De ser, por lo que decían, de ser tu prioridad, ¿no? Quiero hacer esto y voy a ir por ahí, o quiero dejar de hacer lo otro, ¿no? Cambiar tus actitudes en ciertas cosas también, ¿no? Y cómo te relacionas con la gente y qué importancia das a los afectos, ¿no? Son cosas, planteamientos que uno se hace, por lo que yo me he hecho durante todo este proceso. Luego jugaba también con los macros, con las fotos de cosas pequeñitas. Ese es el pelo que estaba empezando a salir.
bueno, pues un poco, jugar un poco con todos los elementos que se me iban apareciendo, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto de mis cejas, pues hecha también con un macro para que parezca como algo abstracto, no sabes si puede ser una planta, si puede ser un algo, ¿no? Ahí me permitía jugar también. Bueno, el día de la operación fue el último día que decidí que hacía fotos para el proyecto, porque bueno, había hecho un montón, no sé si os comentaba antes, entre 1500 y 2000 fotografías, y a mí la operación sí me dio mucho miedo. Yo en la operación pasé mal porque no había entrado nunca a un quirófano, me daba miedo la anestesia, me daba miedo qué le iba a decir al médico cuando me despertara la anestesia. Esta era mi gran, digo, qué burrada le voy a decir, ya verás tú. No sé, tenía muchos miedos, ¿no? Y bueno, pues decidí que ahí paraba de hacer fotografías, porque además también creía que ya era momento de que todo el cuidado fuera para mí, ¿no? En principio iba a ser solo una operación, un tumor había reducido mucho y el otro estaba, bueno, también más pequeño, pero cuando hicieron la operación vieron que el ganglio centinela estaba tocado y estaban todos los ganglios de la axila tocados. Entonces tuvo que haber una segunda operación, ¿no? Yo ahí, bueno, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que el miedo a la anestesia y el miedo a la operación y todo, pues me hizo estar como muy... no fue bueno para mi recuperación del brazo, ¿no? Porque a mí el brazo se me quedó mal después de la segunda operación, y yo creo que el miedo a mí me agarraba mucho, ¿no? Entonces he tenido que ir mucha rehabilitación, he estado casi 7 meses a rehabilitación diaria, y es una de las cosas que también me ha costado mucho, ¿no? Luego ya se pasa, quiero decirte, luego pues vas pasando, te vas cuidando, vas dejando que pase el tiempo. Yo creo que en este proceso se chocan dos cosas, ¿no? Sabes que te tienes que cuidar y que eso significa que tienes que llevar un ritmo un poquito más lento, pero por otro lado hay unas ganas de vivir porque estás viva, y entonces en mi caso se pelean un poco. Entonces yo creo que hay momentos en los que realmente tenemos que descansar y cuidarnos en un cáncer de mama. Cuidarnos, y si hay que dormir 3 días seguidos, se duerme 3 días seguidos, o si tienes que estar en el sofá con una manta tranquilamente, con un libro, estás. Pero para mí eso era difícil porque la otra parte que tenía ya, bueno, ya te han operado, ya te han quitado, ya tal, se impone un poco, ¿no? Entonces he tenido que estar gestionando conmigo misma los momentos, ¿no? Sobre todo para sentirme bien, ¿no? Para sentirme bien. Pero claro, después de que me operaran y todo, pues ya estaba como, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que hacer cosas. No estaba en ese plan, estaba más... necesitaba hacer fotografías de cosas bellas. Necesitaba, yo creo que para compensar la inquietud y la incertidumbre y el miedo de las operaciones, necesitaba fotografiar cosas bellas. Así que me compraba flores y me dedicaba a hacer imágenes, casualmente muchas rosas además. O sea, es muy curioso porque yo nunca he sido de rosa, y durante todo el proceso me he vestido de rosa, he utilizado el rosa para muchísimas cosas. Es muy curioso, ¿no? La psicología del color tiene mucho que decir ahí, color de vida o color femenino, ¿no? Pues me dediqué a eso, pues fotos que, bueno, no transmiten algo más allá de la belleza de lo que están hechas, ¿no? No sé si se aprecia muy bien ahí, pero bueno, ya vas a escribirme aquí. Pues todo eso, cogía flores pequeñitas, las dejaba unos días, las cambiaba de sitio, bueno, jugaba con ellas un poco, ¿no? Y yo creo que era eso, compensar el miedo que yo estaba pasando, y esa compensación venía por la belleza de las imágenes. Por ejemplo, también necesitaba, en estas fotos veis que son simétricas, son flores, ¿vale? Son flores hechas a mi manera, como digo yo, pero luego están montadas simétricamente, y bueno, a mí esa foto, por ejemplo, me encanta, me transmite mucha calma. Es una foto que bueno, supongo que juega la simetría que he hecho, ¿no? Que es lo que me transmite. Esa necesidad de equilibrar
mi vida en esos momentos, ¿no? A través de estas fotografías. Aquí parece una especie de dragón que está chillando. Ahí va. Pero es una orquídea, es una parte de una orquídea. Entonces, cuando ya tenía más o menos todas las fotos hechas y editadas, pues pensé que podría hacer una exposición que estaría bien, ¿no? Sobre todo porque me apetecía mucho compartir la experiencia, porque sobre todo si a alguna persona le podría servir en algún momento, ¿no? Si se le podía ayudar, si se podía sentir acompañada con la experiencia y tal, ¿no? Entonces, en principio hice una especie de, yo misma, pues una especie de juegos entre las fotos de flores que había hecho y los autorretratos, ¿no? Pero pensé que por primera vez iba a hablar con una comisaria de fotografía porque quería hacerlo bien. Cuando un artista hace su obra está todavía muy imbuido en ella, entonces necesitamos una mirada externa de alguien que sepa, que conozca el proceso. Lucía Morate es comisaria y fotógrafa y es amiga mía, vive en Alicante y me ha seguido durante todo el proceso, con lo cual era una persona que a mí me podía servir mucho su manera de mirar, ¿no? Entonces pensé que era una buena manera para empezar a exponer desde otro lugar. O sea, yo me estaba dando permiso a mí misma para ser artista, ¿no? Esto me lo ha dado la enfermedad. El cáncer me ha permitido decirme, eres artista y hazlo bien, ¿no? Entonces, para mí es muy importante. Entonces eso, decidí hablar con Lucía y me bajé a Alicante 3-4 días a trabajar con ella, ¿no? Normalmente para trabajar, para elegir, ¿no? ¿Cómo vas a elegir las fotos de una exposición? Bueno, pues es siempre un poco complejo, ¿no? Se trabaja con lo que llamamos cromos, que son las fotografías a un tamaño 10-15, pero en un papel normal, ¿vale? En un papel de fotocopia o así, que esté bien. Y lo que vamos haciendo es que vamos poniendo en pequeños papelitos las emociones que yo quiero contar, ¿vale? A través de mi exposición. Pues yo quiero contar que he tenido miedo, que he tenido tristeza, que he tenido serenidad, que soy femenina. Entonces, ponemos estos papelitos, ¿vale? Que los veis aquí arriba, y vamos poniendo las fotografías que sugieren esa emoción, las vamos poniendo. Luego, claro, pues entre 300 vas eliminando fotografías porque había muchas parecidas. Del bosque había un montón, había que elegir mucho, y los autorretratos lo mismo, ¿no? Entonces vamos eligiendo, estamos trabajando 3 días, lo hablamos entre las dos, y cuando hicimos la serie que estará en la exposición lo vimos muy claro, 19 fotos, ni una más ni una menos, ¿no? Se nos cerraba muy bien el círculo, ¿no? Yo con Lucía aprendí mucho a trabajar, me gustó mucho su mirada, porque además era muy respetuosa conmigo, ¿no? Al final me decía, tú eres la última que decides, ¿no? Y bueno, lo que pasa a veces es que tienes que soltar fotografías que a ti te gustan mucho y que ahí no pueden estar, porque pues son parecidas o la otra encaja más por color o lo que sea, ¿no? Y bueno, pero bueno, porque los proyectos para mí son como mis hijos, no tengo hijos pero voy haciendo proyectos, entonces luego pues te da un poquito de cosa, ¿no? Pero bueno, a mí me ha gustado mucho el resultado, creo que es una exposición que es muy honesta, se ha hecho desde dentro y lo que ha querido es mostrar una vivencia que he tenido, ¿no? Luego hay que poner título a la exposición. Esto parece que viene todo hecho ya, pues no. De repente dices, bueno, ¿y ahora qué título le pongo? Claro, los títulos tienen que ser cortos, tienen que imprimir carácter, tienen que verse enseguida, no sé qué, ¿no? Yo normalmente para hacer un título hago mucha escritura automática. O sea, estoy durante mucho tiempo escribiendo sin ton ni son lo que va saliendo. Siempre con la idea del bosque y siempre con la idea del cáncer, ¿vale? Entonces, leo mucho también sobre los bosques, leo sobre literatura de los bosques, poemas sobre los bosques, o sea, voy bebiendo de otras fuentes para que un día, pues el día que sea, pues a los 15, 20, 25 días de estar escribiendo y leyendo,
de repente un día te viene el título, ¿no? O te viene después de todo el trabajo, claro. Entonces tiene que ser lo suficientemente rápido, porque a veces cuando hay una exposición y te dicen venga, expones ya, y no tengo título todavía, ¿no? Pero bueno, en este caso tuve tiempo para poder ir eligiendo el título y elegí El bosque que me habita porque me pareció que resumía muy bien el proceso, ¿no? Yo quería enseñar mi vínculo con el bosque y a la vez el bosque que existe y que ha existido dentro de mí, ¿no? Es como elegir un nombre al hijo, ¿no? Sí, sí, es que es lo que te decía, los proyectos son como los hijos. ¿Cuál suena? Sí, claro, entonces hay muchas veces que también, bueno, habrá cosas puestas que vamos, o sea, no tienen ningún sentido, pero hay que soltar, soltar, soltar hasta que se va haciendo, sí, y entonces te das cuenta cuál es el que vale. Este proyecto también tenía música. Yo durante todo este tiempo, bueno, mi aita era músico, hace 10 años que falleció, entonces yo estaba muy acompañada por la música clásica. Entonces, bueno, Pachelbel, Vivaldi, Händel, Arvo Pärt, Gluck y sonidos de naturaleza. Aquí no lo hemos podido poner en la exposición de Retira sí que lo pudimos poner y estaba sonando todo el rato esta música en la exposición. A mí la música clásica me reconforta también, me recuerda a mi aita, me siento protegida también por ella, ¿no? Y la idea era también un poco que la exposición, que la música te llevara a unas emociones, porque para mí es importante también lo que le pasa a la gente en la exposición. Una cosa es que yo quiera contar mi mensaje, transmitir mi vivencia, pero para mí es importante lo que a las personas que ven la exposición les pasa, ¿no? Porque es una manera de compartir que va más allá de que solo lanzo yo mi mensaje, ¿no? Ver la exposición. Y bueno, pues después de todas estas imágenes y la elección del título y todo, pues llegamos a la exposición, ¿no? Bassoni de Gaitán, El bosque que me habita. El bosque que me habita, bueno, como lo veis aquí, reflexiona sobre la conexión con la naturaleza y con la vida a través del bosque, el misterio de la vida y de las relaciones con el bosque también, la transformación y los cambios, la identidad, la sensualidad y la sexualidad, la feminidad y la ciclicidad, las heridas físicas y emocionales, la enfermedad y la vida, la serenidad, la soledad y el miedo a la muerte. Estas son todas las cosas que aparecen simbólicamente en mis fotografías, que las voy a pasar ahora para ir explicándolas. En esta primera serie de 5 fotografías vemos cómo ahí está la luna como elemento femenino y además como elemento de tiempo, ¿no? Porque hay una luna en una forma al principio de la serie y una luna diferente, es decir, nos explica que hay algo que está transitando durante un tiempo, algo está pasando, ¿vale? A la vez, las fotos de la noche simbólicamente es el miedo a la muerte y la tristeza, ¿no? Por eso os decía que la fotografía trabaja desde el inconsciente, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de todas esas cosas cuando luego elijo las fotografías, por lo que he estado pasando, ¿no? La segunda imagen, que es la del pecho con unos apósitos, bueno, ya nos indica que hay un problema en un lugar concreto, ¿vale? En un pecho. No se ve una mastectomía, en mi caso no la ha habido, ni se ven unas heridas, pero nos sugiere, ¿no?, por la forma que ya hay algo. La tercera imagen es la imagen de la jarra que nos dan para hacer con el contraste que nos da para hacer los tags o los escáneres, no sé con cuál nos dan los contrastes. En este caso, las emociones simbolizan, perdón, el agua simboliza siempre las emociones, ¿vale? En este caso también, este agua tiene un producto químico, como es el del contraste, y va con otra fotografía que luego os diré cuál es decir, hay fotografías que hablan con otras fotografías, por decirlo así, porque enfrento esta fotografía de la medicina contra una fotografía de un elemento natural como es la cola de caballo, que es desintoxicante y que, bueno, pues que también yo he tomado para ir limpiando, ¿no? Entonces luego os enseñaré la otra fotografía. La cuarta imagen, bueno, es algo que emerge en la oscuridad, ¿no? Bueno, en mi caso a mí me sugería pues eso, un tumor, ¿no? Algo que está emergiendo y que no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar.
estas dos imágenes son imágenes hechas desenfocadas queriendo. El hecho de, no sé si se aprecia muy bien ahí, bueno, está en la exposición. El hecho de ver de que las imágenes sean desenfocadas sugiere esa dificultad de ver la realidad. Es como si viera la realidad con un velo, porque es duro lo que me está pasando, porque es difícil, y hay momentos en los que me ha costado asumir lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, el hacerlas desenfocadas sugiere un poco eso, ¿no? Que hay una distancia con lo que está pasando, y la mano, ¿se ve aquí? Sí. La mano, no sé si igual apagando la luz se ven bien, no sé, sí, bueno. Sí, vale. La mano temblorosa, ¿no? Pidiendo ayuda, y también ese temblor del miedo, porque al final me pasaba por el cuerpo, ¿no? Estas dos imágenes son de elementos del bosque. Esto, como veis, son hojas de un árbol. Una de las lecturas que hice fue una lectura de David George, que es un biólogo, que habla del sonido de los árboles, y habla de cuando un árbol está enfermo, el resto de árboles que están alrededor, a través de sus raíces, le alimentan. Para mí eso era muy gráfico de lo que me estaba pasando a mí. Yo estaba enferma y todo mi círculo de amistades y familia estaban todos absolutamente conectados para cuidarme y para echarme una mano. Entonces, para mí, esta foto, con todas estas hojas, simboliza un poco eso, ¿no? Todas mis amigas, mis amigos, todos los que habéis estado echando una mano, los que me habéis subido para arriba, para abajo, los que me habéis aguantado, con los que me he tomado vinos, o sea, un poco todo. Significaba un poco eso, ¿no? Y la segunda imagen, para mí fue muy clara cuando la vi. Esta imagen, bueno, lo he comentado un par de veces, a mí me lleva a mis ganglios. O sea, es una imagen de una seta que tiene unas supuraciones, ¿no? Pero a mí me llevaba mucho a lo que yo imagino que pueden ser los ganglios que te quitan, ¿no? Que bueno, luego vete a saber cómo son, pero en cada uno el imaginario es un poco libre. Aquí lo mismo, bueno, la casualidad es que las sábanas que yo tenía ahí en el caserío tenían bordados de ramas también, de hojas, ¿no? Entonces aquí no se aprecia en la foto, es la parte de la almohada en la que se ve que se me está cayendo el pelo, ¿vale? Aquí no se aprecia porque está muy pequeñito, pero bueno, en la imagen hay pelos que se han caído, ¿no? Y esta foto de un árbol al que le faltan hojas también. Aquí jugaba con un paralelismo bastante más visual que las otras. Bueno, esta es la foto de la cola de caballo que os decía antes que la enfrentaba al agua del contraste, ¿vale? Como medicina natural, medicina complementaria, y a la vez la cola de caballo tiene algo de rasposo, son como púas, es una planta que es un poco dura, y también simboliza un poco que una parte del proceso ha sido duro, ¿no? Pero a la vez visualmente también, con esta imagen de que se me está cayendo el pelo, esas púas, ¿no? Ese cabello que está como, bueno, pues sí que se hace así, se queda como duro y como fibroso, ¿no? Entonces un poco jugar con ese paralelismo también. Bueno, pues me preguntaban a ver qué quería decir con esta imagen. Pues la manzana es la manzana de Eva. Me apetecía abrir un espacio de reflexión sobre qué pasa con la sexualidad de la mujer en un proceso como en un cáncer de mama, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo cambia tu sexualidad? ¿Qué miedos te pueden aparecer, ¿no? Si hay una mastectomía, si hay cicatrices, cómo cambia la relación con la pareja, si en el caso de que tengas pareja, ¿no? Me parece que es un tema que es importante y que tengo la sensación de que se trata poco, ¿no? Yo me acuerdo que le hice una pregunta a mi oncóloga y me dijo: eres la primera mujer que me pregunta por esto. Y digo, bueno, para mí es importante saber un poco cómo va a ir, si los tratamientos te afectan, si no te afectan. Luego emocionalmente también es importante cómo te ves tú con tu cuerpo, cómo
que aceptas o te dejas de aceptar, o el tiempo que tardas en aceptar los cambios que hay en tu cuerpo, ¿no? Entonces un poco quería simbolizar eso, ¿no? En la manzana de Eva. En este autorretrato es un autorretrato del final también de las quimios. Bueno, estaba cansada, estaba bastante cansada y bueno, creo que estaba llorando ahí, no sé exactamente ahora mismo por qué, pero decidí poner la cámara y soltar, ¿no? Porque al final yo creo que me lleva más a una fotografía que demuestra un cansancio por las emociones que he tenido que pasar, ¿no? Por la diferencia, los vaivenes emocionales, ¿no? Esta foto es una foto del líquenes, esta primera de aquí. Los líquenes como elemento invasor, ¿vale? Pero al final los líquenes conviven con el árbol, y el árbol necesita de los líquenes, ¿no? Entonces un poco era hacer un paralelismo con el cáncer, ¿no? O sea, hay muchas personas que lo tienen cronificado, que viven con él y bueno, pues era un poco jugar con esa idea, ¿no? La segunda imagen es una imagen en la que quiero expresar una herida, ¿no? No es una imagen real de una herida, es otra imagen, pero yo ahí quiero hablar de las heridas físicas, pero también de las heridas emocionales, ¿no? Porque al final creo que es un proceso que, por lo menos en mi caso, que aunque he llevado bien la quimio y luego las operaciones peor y tal, todavía estoy arrastrando secuelas emocionales. A mí me están apareciendo cosas ahora que tienen que ver con emociones que todavía pues no les he dado el espacio suficiente, ¿no? Entonces creo que es algo largo y es algo que tenemos que aprender a gestionar también. Y bueno, estas son las dos últimas imágenes que tengo en la exposición. El autorretrato pues es una mirada a cámara con todo a pecho descubierto, ¿no? Esto es lo que hay, estoy aquí y la flor que nos demuestra un poco la vida, la sensualidad y el color femenino, ¿no? O sea, sigue la vida y esto continúa, ¿no? Es como abrir un poco un paso más. Y bueno, pues esto es más o menos todo lo que os quería explicar. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. Gracias por compartir. Gracias a ti por venir. No sé si alguien quiere preguntar algo, Sí, comentar sí. algo, sentidos libres de... De expresaros. A mí me ha parecido muy impresionante escucharte, porque yo he visto la exposición ya un par de veces, pero contando el proceso es muy interesante porque hay una verdad en toda la fotografía, ¿no? Y tú quieres un poco compartir esa verdad con los que vemos la exposición, pero dialogar también, no quedarte en eso. Sí. Me parece que es yo que me dedico a la filosofía, me parece que esa es la filosofía, ¿no? Precisamente es intentar buscar la verdad a través del diálogo de diferentes soportes. En tu caso es la fotografía, que me parece que es muy evocadora y la idea de relacionar el cuerpo y la enfermedad también con el bosque. Cuando comentabas al final hay toda una corriente de pensamiento que habla de la inteligencia de los bosques, Sí, ¿no? sí. Que es muy importante ahora, precisamente de todo lo que significa el mundo vegetal, Sí. y lo importante que es para el mundo Para humano. nosotros, sí. Luego también a esto que tú decías de los bosques, estuve leyendo también a Asier Larrechea, que es un poeta de Bazán. Él era hijo de un padre escolari y él no quiso ser escolari, se fue a Madrid y bueno, se hizo poeta y ahora ha vuelto a sus raíces otra vez. Y hablaba del bosque también y me interesó mucho lo que decía, porque decía que el bosque, nadie sale del bosque igual que entró. Me parecía fantástica esta frase, ¿no? O sea, el bosque como proceso, pero el bosque con su misterio, ¿no? Y además decía que el bosque nos pone en contacto con nuestro corazón, porque nos obliga a esa introspección, ¿no?
y me pareció también muy coherente, iba muy de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. A mí me llama la atención la valentía que has tenido, porque aunque tú dices que has estado muy arropada, todo este proceso lo has hecho sola, lo de las fotos, ir al bosque, al pasear, me parece muy valiente el haber hecho el proyecto y el exponerlo y el hablar sobre ello. Me parece... Gracias. Hablar sobre ello no me cuesta nada, pues es más, me apetece mucho que este proyecto tenga movilidad, porque, bueno, se trata de compartir experiencias, ¿no? Entonces, a mí sentarme aquí y tal, bueno, mi gran miedo era que se me iban a olvidar las cosas, no creo que se me haya olvidado nada, pero me apetece compartirlo. Sí que es verdad que al final es real que el que pasa la enfermedad la pasa. O sea, la pasa uno. Sí. Esto es así. Aunque estés acompañada, aunque te acompañen un montón, te suban, te bajen, te compartan contigo momentos, es verdad que tú te encuentras de cara a la vida y de cara a la muerte solo, ¿no? Entonces, sí, en ese aspecto sí, pero bueno, como todas las mujeres que hemos pasado por un proceso así, ya, esto es... Pero gracias. Es que reinventarse. Pero la idea también se puede llevar a otros proyectos, ¿no? Otras cosas. Porque para mí esta idea es una idea de lucha. No sé, yo veo en el momento de la enfermedad, yo soy de otros géneros, no soy mujer desde luego, y admiro mucho esto, este trabajo. La idea de lucha se puede llevar a cualquier situación. Y es muy interesante porque en el momento en que decides luchar, te sobrepones a todos los males que tienes, estás por encima de todo eso, ¿no? Y la lucha puede ser de dos formas, o pasiva o activa. O sea, puedes luchar contra la enfermedad diciendo, ostras, pues hago lo que me dicen los médicos y todas esas cosas, pero la parte creativa de todo el proceso es súper interesante. Eso es, no sé, no sabría cómo definirlo, pero está mucho más... es un nivel más que simplemente el deseo de querer curarse, de querer transmitir, ¿no? Ese afán creativo, esas ganas de... igual lo de enseñar queda como un poco pues un punto de vanidad, ¿no? Igual está mal dicho, ¿no? Pero simplemente el hecho de hacerlo, todo, pensarlo desde el principio, y querer hacerlo y desarrollarlo, y luego, joder, es de aplauso también el resultado, ojo, o sea, toda la creatividad, todo el proceso creativo es tremendo, pero el resultado me parece maravilloso. Gracias. El resultado... Y te aplaudo. Es impresionante como de un proceso tan duro ha salido algo tan bonito, ¿no? Eso es. Es transformar al final el dolor en belleza. Sí. Y eso no es nada fácil, desde luego. No, hace falta mucha fuerza, mucho valor también, Sí. Mucho valor. Que tenga algo. No sé, a mí sobre todo es un poco que sirva, ¿no? Quiero decirte, más allá de que a mí el proyecto me ha servido, como os he explicado, para un montón de cosas, transmitir la validez de herramientas como la fotografía, o me da igual que sea la pintura o lo que fuera, que ayudan mucho en procesos de este tipo, ¿no? En procesos de cualquier enfermedad. A mí ya me compensa, ¿no? Me compensa estar aquí delante de vuestro hoy charlando y que estéis interesados en el tema, ¿no? O sea, para mí es como cerrar el círculo creativo, ¿no? Que tenga un fin social, ¿no? Por decirlo así. Muy emotiva. Ay, qué buena. Pero te sientes ahora de una cierta manera privilegiada. Sí. Otras personas que no tuvieron la misma oportunidad de enfrentar como tú lo has enfrentado.
A ver, es un poco complicado. El mismo apoyo que es ese social, económico, familiar, donde vives, de tus orígenes. Yo soy de Sudamérica y mucha gente conozco que no ha tenido este apoyo. Yo me siento una privilegiada, me lo he sentido desde el principio que me diagnosticaron. Aquí están varias personas de mi cuadrilla, han estado mañana, tarde y noche apoyándome, mi familia también. Es necesario, pero sobre todo es de súper agradecer, porque hay gente con la que tenía menos trato, lo que sea, y han estado ahí, me han acompañado al oncológico, vamos a hacer un café. Yo creo que cuando te diagnostican tú entras con miedo, ¿no? Pero en tu entorno también se genera mucho miedo. Y hay también que aprender a sobrellevar un poco las dos cosas, ¿no? Que tampoco el miedo del entorno te sume a ti, porque tú tienes que estar bien para recibir los tratamientos, ¿no? Pero yo en ese aspecto me considero privilegiada, he tenido todas las amigas cerca, la familia también. Tuve la oportunidad de estar viviendo en el caserío, que para mí fue una maravilla, y sigo sintiéndome una privilegiada porque mi diagnóstico es bueno y de momento yo tengo la revisión en diciembre. Cuando lleguen unos días antes de diciembre pues me pondré un poco nerviosa, pero veremos lo que es, ¿no? Entonces, de momento, esta mañana también estaba en una tertulia en la serie, había 2 mujeres con cáncer metastásico. Claro, al lado de ellas me sigo sintiendo también una privilegiada, porque en principio el mío tiene buen pronóstico, ¿no? Tengo 10 años de pastilla, ya veremos luego qué, ¿no? Pero, sí. No sé si hay alguna pregunta más, y si no os parece, pues ya lo dejamos aquí. dejamos. Muchísimas gracias a gracias todos. por la charla, por la exposición, por compartirla con nosotros Gracias y nosotras, y desde luego animarte a seguir. Sigo. Ya estoy con un proyecto ahí. Filosofía con la fotografía. Muchas gracias. Gracias a vosotros.